permanecer entre los hermanos o ir con Cristo. Pero Él escogió entre lo excelente y lo bueno. Aquí era que la iglesia creciera. Y ya aquí en el capítulo 2 vemos la imitación de Cristo. Cuando me refiero a imitación de Cristo, me refiero a ser del sentir que tenemos que tener nosotros para con Cristo, con relación a Cristo, entre nosotros mismos y en relación con los demás. Como dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, o sea, imitar al Señor, pero no vanamente. Entonces vamos a dar inicio, vamos a orar, poner esto en las manos del Señor para que sea su Santo Espíritu guiándonos en esta mañana. Señor y Padre, tú, Señor, has dado tu conocimiento, Señor, de las cosas reveladas a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que a través de ella, Señor, nos hables, nos guíes, nos abras el entendimiento, el corazón y disponga nuestros espíritus a imitarte a ti, Señor. Porque solo tú eres digno, Señor, porque tú lo has hecho todo por nosotros y porque nosotros tenemos que seguir el ejemplo tuyo, Señor. Guía nuestra mente, nuestros corazones y ayúdanos a comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, entonces, como vimos, la primera parte, la sección 2, es una nueva sección, pero está íntegramente relacionada con la anterior. Habla de que debemos luchar unánimes, firmes en un mismo espíritu, juntos por la fe del Evangelio. Entonces el capítulo 2, versículos del 1 al 4, capítulo 2, vamos a partir esta parte, voy a hacer hoy una lectura de Filipenses capítulo 2, del 1 al 11, y vamos a dividir esta lectura en dos, del 1 al 4 y del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor en Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, por tanto, nos está uniendo a la parte anterior del capítulo 1. Aquí nos habla de la primera parte de lo que él venía hablando en el capítulo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. El sí que menciona a Pablo aquí es un sí condicional. Hasta 5 veces en el versículo 1. Se puede traducir con más exactitud como ya que o ya que hay, ¿no? Parece que el apóstol retoma el tema de la verdadera unidad espiritual que había en el versículo 27, ¿no? El versículo 27 nos dice que comportaos, cometiendo el Evangelio, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y estos son 5 recursos. Son 5 recursos que se mencionan en el versículo 1. 5 recursos que tienen los cristianos, ¿sí? Los que siguen a Cristo, los que hacen la voluntad del Señor. Dice aquí, todos los cristianos, por lo general, no somos perfectos, que realmente es que no lo somos, pero hay recursos que nos provee Dios a nosotros, en los cuales nos damos cuenta que somos creyentes, ¿sí? Y él dice aquí, menciona estos 5, que son
consolación en Cristo, si hay, o ya que hay, porque el sí es un sí condicional, es un ya que hay una consolación en Cristo. Entonces, de estos 5, voy a hacer lo voy a fragmentar. Vamos a ver primero consolación en Cristo. Vamos a ver estos 5 recursos, porque realmente Pablo tenía una gran preocupación. Él quería que la iglesia gozara de una armonía espiritual, pero ahí había algo que estaba impidiéndolo, y eso lo sabemos por Evodia y Sintique, en el capítulo 4, que había una pequeña división. Pablo estaba un poco incómodo para afrontar la situación de los filipenses, porque para él eran amados hermanos muy queridos, y él no quiere que haya divisiones en la iglesia. Y él va a poner un ejemplo que es el del capítulo 2, versículos 5 al 11, por el cual nosotros nos tenemos que seguir. Pero él habla de que nosotros como cristianos tenemos unas características a las cuales él apela, ¿sí? Y estas características son las que vamos a mencionar ahora. Él tenía que tener en cuenta de que esa unidad a la cual él estaba apelando tenía que venir por un deseo interno de hacer la voluntad de Dios como un mismo propósito, como un solo cuerpo, ¿no? Como lo menciona en otras partes, en otras epístolas. Entonces veamos aquí, consolación en Cristo, primera parte. También se puede traducir como exhortación, paraclesis, ¿no? Si el Señor nos ha dejado experimentar su consolación, que lo ha hecho, por eso dice, si hay alguna consolación en Cristo, que lo ha hecho, porque hemos sido consolados por el Señor. Si tú eres creyente, el Señor te ha consolado. O sea, si hay esa consolación, que la hay, entonces desarrollada. Si hay alguna consolación en Cristo, nuestro deber es servir de consuelo. Si hay una consolación de Cristo hacia nosotros, nosotros tenemos que servir de consuelo a otros para engrandecer la unidad. Y esto solamente se logra al haber experimentado la presencia y el amor de Cristo. Este consuelo nos impulsa a tener un mismo propósito, un mismo objetivo, una misma manera de pensar. O sea, esto no quiere decir que estemos pensando exactamente lo mismo, que estaremos de acuerdo en todo, ¿no? No se habla de uniformidad, se habla de unidad. La uniformidad quiere decir que, bueno, como si fuéramos a comer todo lo mismo y vestirnos de igual manera y cosas de esas, ¿no? No, está hablando de la unidad, ¿sí? Esto el Señor lo sabe, no vamos a actuar de manera idéntica en todas las cosas. Habrán diferencias entre nosotros. Depende por el ambiente, por la educación, por trasfondo cultural, hábitos, cosas de estas, ¿no? Pero podemos estar unidos por la mente de Cristo. Por eso el apóstol dice, haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que estar unidos, podemos estar unidos por la mente de Cristo y recordar continuamente, de manera continua, que somos un cuerpo en Él. Este es uno de los puntos, de los 5 puntos que habla de consolación. Si hay alguna consolación, un consuelo de amor, luego viene comunión del Espíritu. El segundo sí, si hay. Si hay una comunión del Espíritu, habla de la participación, compañerismo, comunión con los demás. El mismo Espíritu, el Espíritu de Dios es el que unifica y hace que todos los miembros estén unidos, como lo menciona Pablo en Romanos y en Corintios, ¿no? Como uno solo, ¿sí? También hace que cuando haya esta comunión del Espíritu, cuando un miembro se padece, todos se padecen, y cuando un miembro se goza, todos se gozan. Por eso Pablo hace énfasis también, el segundo punto es comunión del Espíritu. Si lo hay, que lo tiene que haber, porque habéis tenido comunión los unos con los otros, pues también él dice al final completad mi gozo, ¿no? Pero aquí dice, si hay comunión con el Espíritu, todos nos gozaremos cuando tenemos que gozarnos, y padeceremos con aquellos que padecen. Si hay un corazón compasivo, aquí el texto dice comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable.
El afecto entrañable es el corazón compasivo. Esta es una experiencia cristiana. El corazón compasivo es una experiencia cristiana, así como la comunión del Espíritu es una experiencia cristiana, así como consolación en Cristo es una experiencia cristiana. Esta experiencia no se la vamos a pedir a los impíos. Si no conoces a Cristo, no puedes tener una consolación en Cristo, tampoco puedes tener una comunión del Espíritu, ni tampoco un corazón compasivo. Esta cuarta experiencia apela a recalcar la unidad de la iglesia, ¿sí?, como un efecto entrañable. Es ¿cómo decir? Un afecto entrañable, como una compasión, porque la palabra literalmente es compasión. La palabra es compasión. Un corazón compasivo se mantendrá alerta a las necesidades de los demás hermanos. No solamente a las tuyas propias, sino también a las necesidades de los demás hermanos y procurar suplirlas. ¿Sí? Como el Señor Jesucristo nos decía, no es que venga tu hermano y le diga sí, y te pide pan y tú no le das, le das una piedra. También, o te pide alguien en la medianoche y te toca la puerta, dame pan, que tengo una visita. No, hay que también procurar como hermanos suplir las necesidades de los demás y siempre tener un corazón compasivo en ese sentido. Esto hace que los cristianos seamos considerados con los demás. Nos hace resaltar tres virtudes del Espíritu, que son la paciencia con los demás, la benignidad con los demás y la bondad también con los demás. Luego el quinto sí, actitud de misericordia. Si alguna misericordia, actitud de misericordia, este es el quinto recurso, la quinta característica cristiana que no tienen los demás. Por eso él habla de amados hermanos, hace una diferencia entre los hermanos que son hijos de un mismo padre y el resto. Él escribe a los filipenses, cristianos que estáis en Filipenses, amados hermanos. Entonces hace una gran diferencia aquí, ¿no?, entre los que son del mundo y los que son cristianos. Hermanos, si no, no lo llamaría hermanos, ya eso hablaría de otro tema, pero está hablando aquí de los hermanos. Por lo tanto, esta carta, como toda la Biblia, está escrita al pueblo de Dios. Actitud de misericordia no es lástima, es un aspecto compasivo del amor, ¿sí? Misericordia es un aspecto, es una acción compasiva ante aquella persona que está en desgracia, está en necesidad. Y esto ayudará mucho en la unidad de la iglesia. El apóstol Pedro dijo así: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Entonces, estos 5 puntos que tienen todos los cristianos, ya que o si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Entonces, estas 5 características, estos 5 aspectos de la vida cristiana lo tienen los cristianos. Él apela a esas 5 situaciones, 5 experiencias cristianas. Le está diciendo a los filipenses: ustedes las tienen, por lo tanto, completen mi gozo. Completen mi gozo. Entonces, está hablando, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Vamos a ver una cosa, aquí luego habla de la imitación, ¿no? Cuando habla de la humillación y exaltación de Cristo, tenemos que hacer como Cristo, ¿no? Veamos, imitar no es suplantar. O sea, el propósito de la palabra aquí de ser imitadores de Cristo no es ser un remedo, una caricatura. No, o sea, está tratándose del tema de ser como Cristo.
¿sí? Hacer y vivir, tener la mente de Cristo, no está siendo una imitación burda ni falsa de lo que es ser cristiano. Él está apelando a cosas, experiencias que tiene todo creyente y lo llama a ser imitadores de Cristo. Luego, vemos aquí, versículo del 1 al 4 dice, vivir en Cristo. Versículo 1, ¿sí? Por tanto, si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Esto es vivir en Cristo. Vivir en Cristo es tener estas cinco cualidades. El que vive en Cristo tiene estas cualidades. Hay amor entrañable, hay actitud de misericordia, hay compasión y hay comunión del Espíritu. No solamente es necesario aparentar ser cristiano, sino simplemente serlo. No es aparentar ser, yo soy cristiano, me voy a la iglesia, entonces no, yo tengo que ser cristiano porque tengo estas 5 características. Y esto es importante porque si tú le preguntas a alguna persona qué es ser cristiano, lo primero, lo podemos decir nosotros mismos, incluso es lo que hace un cristiano. Va a la iglesia, ofrenda, lee la Biblia, ora, eso lo hace un cristiano, pero ¿qué es ser cristiano? Eso son es una cosa el hacer y otra cosa el ser. El hacer, lo tenemos que hacer, pero el ser cristiano es ser compasivo, ser misericordioso, ser amoroso, tener la misma actitud que tuvo Cristo, preocuparse por los demás. Esto es ser cristiano. Entonces vemos aquí versículo 2, tener un mismo amor y sentimiento, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo la misma cosa. Aquí se puede decir que Pablo está haciendo un énfasis en la unidad del cuerpo. Pablo siempre hacía énfasis que el cuerpo tiene que estar unido en Cristo, ¿sí? y que no puede haber divisiones. De hecho, en Tito le dice al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, Pablo trataba seriamente el hecho de la división. Y aquí está diciendo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sí? La falta de unidad era seria para Pablo. De hecho, prácticamente, si no me equivoco, en 4 de las cartas de Pablo habla de la unidad. Habla del cuerpo de Cristo como una unidad, como uno solo. No solamente el cuerpo local, que es muy importante, sino el cuerpo de Cristo en términos generales, como la Iglesia Universal también hablaba. Es cierto que aquí está hablando en particular del cuerpo de Cristo de los filipenses, ¿sí? Pero él también tenía la vista puesta en... De hecho, él no era miembro de la Iglesia de los Filipenses, él fundó la Iglesia de los Filipenses. Él era misionero y el Señor lo habrá utilizado para abrir cantidad de obras, ¿no? Pero él veía la iglesia, cada iglesia como un cuerpo, como parte del cuerpo de Cristo, y dentro de esa iglesia tenía que haber una unidad, que era lo que estaba diciendo el versículo 2. Versículo 3, no haciendo nada por contienda o vanagloria. O sea, aquí está evitando el yo. No hagáis nada por contienda y vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Dicen que el ego es peligrosísimo. He leído en uno de los comentarios que estaba para preparar el tema que había una persona que era tan egoísta que cuando iba a un velorio deseaba ser el muerto. Deseaba que todo el mundo estuviera alrededor velándolo porque qué bien, estaba todo el mundo alrededor. Sí, es tan malo el ego que puede llegar uno a tener esa idea, ¿no? También dicen que a veces si una persona egoísta, si se quiere suicidar, se tiene que saltar desde su propio ego, porque está tan alto que si se cae se mata. Pero realmente el ego es algo terrible.
Entonces él dice aquí que tiene que ser con humildad. No tenemos que ser el centro de atención en cualquier circunstancia. Aunque la humildad no es sinónimo de pobreza, de poca educación o de pertenecer a alguna clase, cualquier persona, incluso las personas de pocas necesidades, con pocos recursos económicos, tiene cabida en ellos. Hay personas pobres que son súper orgullosas yo también lo he sido, y yo no soy rico, yo soy pobre y he sido orgulloso, o sea, por lo tanto sé que no tiene que ver con el estatus económico, sino con la disposición del corazón, no haciendo nada por contienda ni por vanagloria. Aunque la humildad es una virtud muy difícil, de obtener, porque cuando tú reconoces que eres una persona humilde, ya lo has perdido. Que yo soy humilde, ya he dejado de ser humilde. Por lo tanto, es una virtud muy difícil de obtener. Y si la reconoces, que la posees, entonces ya la has perdido. Dice también, estimando a los demás como superiores, versículo 3. Estimad a los demás como superiores a vosotros mismos. Perdón, voy a verlo ahora, no sea que me vaya a pasar. Vale. Como superiores a vosotros mismos. Esta es la cuarta base del testimonio en acción de las otras tres, ¿sí? Las otras tres, que son vivir en Cristo, tener un mismo amor y sentimiento y no hacer nada por contienda y vanagloria, y estimar a los demás como superiores, es la acción de las tres actitudes anteriores. Cuando tú ves a los demás como superiores, es porque estás poniendo en práctica, no haciendo nada por contienda o vanagloria, tener un mismo amor y sentimiento, y vivir en Cristo. Estas tres cosas, estas tres virtudes llevan como consecuencia estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. De hecho, muchas veces, poniéndole en colores, muchas veces somos grises y preferimos compararnos con el negro que con el blanco, porque el negro es más oscuro, en cambio el blanco es puro. Entonces yo prefiero compararme con el que está peor que yo que con el que está mejor que yo, ¿sí? Esto se elimina directamente cuando nosotros enfocamos nuestro corazón a ser como Cristo y no mirar a los demás, y mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ojo, que no está diciendo que son superiores, sino como superiores a nosotros mismos, ¿no? Mirar por el bien de los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. El apóstol concluye esta sección del versículo 1 al 4, dice que hay que velar por el bien de los demás antes que por el nuestro. Esto no significa que no podamos estar atentos a nuestros intereses y responsabilidades. Tenemos que cuidar de ellos, pero teniendo en cuenta las necesidades de los demás. Esto no es un interés exclusivo, esto es un interés, el interés nuestro. Mirar por el bien de los demás es inclusivo, esto incluiría también a los demás cuando también miramos por nuestros intereses, por el de nosotros y el de los demás. O sea, tenemos que incluir a los demás. Si hay algo que me beneficia a mí pero perjudica a mi hermano, lo voy a necesitar. Es lo que está diciendo literalmente aquí el apóstol Pablo. Tienes que tener en cuenta, mirar por el bien de los demás hermanos. Aquí está hablando de la iglesia. No vamos a generalizar porque esto sería peligroso. Estamos hablando aquí en este contexto de la iglesia a los filipenses, y en este caso sería la iglesia de la Arenal. No tratar de perjudicar a nuestros hermanos tratando de buscar nuestros propios intereses. El Señor lo dijo, el que
lo que usted siembra cosecha, ¿no? Dice en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. De hecho, entonces hay que velar por el bien de los demás y los otros velarán por el suyo. ¿No? Si yo velo por el bien de mis hermanos aquí en esta congregación o de mis hermanos en Cristo, ellos también velarán por el mío. Aquí no hay cabida para el egoísmo, no puede haberlo. Entonces, las 5 bases enumeradas del cristiano son: vivir en Cristo, tener un mismo amor, no hacer nada por contienda o por vanagloria, estimar a los demás como superiores y mirar por el bien de los demás. Esto nos ayudará a considerar, no solamente a considerar, sino a imitar el mayor ejemplo de humildad que ha existido en la historia del universo. Y esta sublime humillación es la que viene en los versículos del 5 al 11. Me temo que no quiero pasar al 5 porque necesitaría tiempo para aquello, ¿no? Porque realmente es algo hermoso la humillación de Cristo. Y no digo que haya que bueno que se humilló, o sea que sí, que también es bueno, porque si su humillación nos trajo a nosotros salvación. Entonces, sí y no. Esta es la conclusión del apóstol Pablo, está en el versículo 4. Versículo 2 dice: completad mi gozo. Todo esto anterior que os he dicho es para que completéis mi gozo. ¿Por qué lo tenéis? Tenéis todas estas características como cristianos. Es como si llegara un hermano que ha organizado y ha sido ayuda para la fundación de esta iglesia y está triste porque hay una discordia entre nosotros. Este hermano va a venir y va a decir: completad mi gozo. Tenéis todas las cualidades de los creyentes, completad mi gozo. No me entristezcáis. Esto es lo que está diciéndole Pablo aquí a los hermanos. La conclusión: completad mi gozo. Y hay una triple orientación, ¿no? Unidad, versículo 2, humildad, versículo 3, y solicitud, el versículo 4. Hay que ser solícitos en estas virtudes que Dios ha dado a su pueblo. Y esto lo hace Pablo para luego venir a resaltar el mayor ejemplo de humildad, el cual es Cristo. Dice: haya pues, vamos a leer el versículo del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí el apóstol Pablo, este es un himno, esto deberíamos saberlo de memoria. Esto tendríamos que ser, como toda la palabra de Dios, claro está, pero esto es la humillación. Por eso la primera lectura era Isaías, que el siervo de Dios fue humillado de manera tal que fue difícil de reconocerlo, ¿no? Era difícil de reconocer. Estoy en entredicho, porque me quedan 15 minutos y estos versículos del 5 al 11 es un tema completo. Pero voy a adelantar, porque sé que me toca una predicación el próximo mes, entonces voy a adelantar un poco. Pero tengamos en cuenta que tenemos
las capacidades para estar unidos, para estar unánimes, juntos, con la mente de Cristo. Este versículo, este capítulo 2 está mostrando la imitación a Cristo. Dios nos ha capacitado, nos ha dado 5 características en las cuales nosotros tenemos que estar recurrentes. Y no nos preocupemos, a lo mejor no se manifiestan esas características, pero el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar. Así que, ánimo. Si hay algo consuelo de amor, si hay un mismo sentir, no tenemos que hacer nada por vanagloria y estimar a los demás como superior a nosotros mismos, lo vamos a hacer, porque somos cristianos, tenemos el mismo espíritu, estamos unánimes, estamos juntos en el cuerpo de Cristo. No estamos pensando lo mismo, ni vistiendo ni comiendo exactamente lo mismo, pero estamos unidos en el cuerpo de Cristo y tenemos el mismo espíritu. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, hay que apelar a esa unidad, porque las características las tenemos y tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, que no se aferró a lo suyo, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y Dios le exaltó sobre todo. El que se humilla será exaltado, ¿no? Pues Él se humilló a lo máximo y Dios le exaltó a lo máximo. Por eso el versículo 5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se aferró. Pablo principia esta frase, ¿no? El cual siendo en forma de Dios. Aquí la palabra forma es, bueno, nosotros la conocemos, es morfología, morfos, ¿no? Es forma, sustancia, característica, ¿no? Esencia, eso es lo que significa esa palabra. El cual siendo en forma de Dios, de hecho la mayoría de los intérpretes se refieren que Pablo se está refiriendo a la preexistencia de Cristo. Incluso Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en griego dice: en argén hologos, en logos en prostonteo, en teon en hologos, en teon en hologos, y Dios era el verbo. Aunque nosotros lo tenemos en castellano, lo podemos leer y el verbo era Dios, en griego dice: y Dios era el verbo. Juan estaba diciendo que Dios es el verbo, que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, como el tema principal era el verbo, por eso se colocó y el verbo era Dios. Pero Juan estaba diciendo: Dios era el verbo y Jesucristo es Dios, y lo vemos en todas las cartas, en toda la carta de Juan, en todo el Evangelio de Juan y en otras partes también. Entonces, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Por lo tanto, Pablo aquí está diciendo que no se aferró a lo suyo. ¿No se aferró a qué? A ser Dios. ¿No se aferró a qué? Estaba oyendo a Josiah Grauman de la iglesia del pastor MacArthur, que él hablaba precisamente sobre el 2.7, sobre el tema de aferrarse. ¿Qué es aferrarse? Él no renunció a su divinidad. Él no renunció a su divinidad. Él renunció, él solo cambió la forma. De la forma eterna de Dios, se despojó de esa gloria, no de su divinidad, pero se despojó de la gloria. De hecho, en Juan 17 dice: ahora Padre, o sea, dame la gloria que tenía contigo desde el principio. Se había despojado de esa gloria. Aquí está mostrando que Cristo, siendo Dios eterno, que no padecía hambre siendo Dios, ni limitaciones en el espacio y el tiempo, se humilló. Dice: no se aferró a lo suyo. Versículo 6: el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo igual a Dios, siendo Dios mismo, la misma constitución, la misma forma, la misma esencia, no estimó el ser igual a Dios. Igual a Dios. Isa es la palabra.
La palabra Isa puede traducirse como idéntica. Idéntica. Al ser idéntico, idéntica, al ser idéntico a Dios, ser Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no era solamente una manifestación de Dios, Él era Dios. Él era Dios. Lo voy a dejar aquí, no sin antes, retomaremos la próxima exposición de Filipenses. Tomaremos, no sin antes decir que el apóstol escribió en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo no consideró la manifestación exterior de su divinidad como un tesoro que debía retener. Al hacerse hombre, se despojó a sí mismo de la apariencia externa de la deidad, mientras retenía los atributos. No dejó de ser Dios, 100% Dios. Él retuvo sus atributos que le pertenecen como Dios. La palabra igual, que se usa aquí como un adverbio en este versículo, lo dice. Podríamos traducir: existía en una manera igual a Dios. Cristo existía de una manera igual a Dios y no tuvo en consideración el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, se despojó de su gloria eterna, y como dice el doctor Charles Riley, dice que un parafraseo de este versículo dice así: quien, aunque era de la misma naturaleza que Dios, no pensó que eso fuese algo digno de ser explotado para su propia conveniencia. Cristo no explotó su naturaleza divina, su gloria, su poder, su excelencia para su propia conveniencia. Él se humilló a sí mismo, se despojó no de sus atributos divinos, sino de su forma divina. Se limitó en el tiempo y en el espacio para poder padecer. Se despojó a sí mismo. Era imposible dejar a un lado los atributos de la deidad. Era imposible para él, porque él es Dios, no puede cambiar su esencia. Él es inmutable. Dejaría de ser Dios y cambiar ese atributo. Juan 10:30 dice que él y el Padre eran uno. Mi Padre y yo somos uno, somos el mismo. Este autodespojo, conocido como vaciamiento o la kenosis de Cristo, fue un acto autoimpuesto. No lo obligaron a venir a este mundo y morir en la cruz por los pecadores. Este autodespojo permitió que se adhiriera de su humanidad sin sustraer nada de su deidad ni el uso de sus atributos divinos. Hubo cambio de forma, pero no del ser divino. Se despojó de su forma de Dios eterna, ¿sí? Intangible, de su gloria. Cambió la forma, tomó forma de siervo. No perdió su divinidad, solo su forma. Y la kenosis significa, de acuerdo al contexto de Filipenses 2, dejar su posición de antes de la encarnación y tomar una condición humana de siervo.
En conclusión, nosotros como cristianos tenemos las 5 características que están en el versículo 1 del capítulo 2. Podemos sentir lo mismo, podemos tener el mismo amor, podemos estar juntos, unánimes. Y debemos tener en cuenta que no debemos hacer nada por contienda ni vanagloria, sino con la humildad de Cristo. La misma humildad de Cristo la debemos tener todos los cristianos porque podemos tenerla, porque el apóstol Pablo así lo manifiesta aquí y porque nosotros sabemos que tenemos estas características, pero tenemos que, explotarlas, tenemos que manifestarlas, tenemos que ser compasivos, tenemos que mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Debemos despojarnos de nuestro ego. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, Dios trabaja con cada uno de una manera diferente, pero sabemos que Dios nos ha dado el mismo espíritu y ese espíritu nos está transformando. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y no mirar por lo propio, sino también cada cual también por lo de los otros. Una iglesia como la de Filipos era una iglesia que era bendecida. En 10 años se había constituido con ancianos y todo esto, y Pablo tenía esta preocupación. Quería él que la iglesia recordara que él, estando en las prisiones, se acordaba de ellos con amor, por lo bueno que habían sido, con todas estas virtudes que tenían los filipenses, como lo vimos en el estudio anterior, todas estas virtudes que Pablo elogia, pero él tenía la preocupación de la discordia que había entre los hermanos. Y aquí, nosotros como cristianos aquí de esta iglesia del Arenal, sabemos que no siempre vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, pero que hay en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús nos va a ayudar mucho a mantener la unidad, ¿sí? A mantener el amor los unos por los otros, a ser compasivos, ¿sí? A ser compasivos, a tener misericordia y a tener una comunión del Espíritu. Pero esto lo sabremos si y solo si entendemos de dónde se despojó Cristo, de qué se despojó Cristo, para que nosotros podamos despojarnos también de lo que nosotros tenemos, que nos es muy querido. Hay muchas cosas que son muy queridas por nosotros, incluso familia, pero muchas veces tenemos que despojarnos, sobre todo de cosas internas en nosotros, para poder entender a Cristo, entender lo que hizo Cristo por nosotros y así nosotros ser útiles en el ministerio del Señor, que la iglesia es un ministerio, somos embajadores de Cristo en la tierra. Nuestra ciudadanía no es esta, ni Colombia, ni nada de esto, nuestra ciudadanía es celestial y tenemos que trabajar unánimes juntos por el Evangelio y por la extensión del reino de Dios. Vamos a dejarlo en el versículo 4. Hice la introducción del 5 porque es que no podía dejar de mencionar esa humillación. Y proseguiremos en la siguiente enseñanza del 5 al 11. Voy a pedirle a un hermano